Para el análisis de hoy tenemos sobre la mesa un texto del autor Josué, de su obra El pan de este día. Y se centra en una de esas historias del Antiguo Testamento que, cuando te paras a mirarla, es una auténtica pasada. Trata sobre una mujer de un lugar llamado Sunem y el profeta Eliseo. Una historia con mucha miga. Muchísima. Nuestra misión aquí es desgranar un poco la lectura que hace Josué de este relato. Quiere extraer lecciones sobre lo que él considera la fe verdadera, el servicio que no espera nada a cambio y, bueno, cómo responde Dios a eso. Y es que la clave del análisis, y creo que es importante decirlo desde el principio, es que Josué no se queda en contar la anécdota histórica. Para nada. No, claro. Lo que a él le interesa es construir un puente entre esta historia que tiene miles de años y los principios centrales del Nuevo Testamento. En concreto, la figura de Jesucristo. Exacto. Propone que es una lección con total vigencia. Entendido. O sea que para Joshua, la clave no está solo en el texto antiguo, sino en cómo él cree que se conecta con una idea mucho más grande. Vale, pues vamos a meternos en harina. La historia arranca de una forma bastante normalita, ¿no? El profeta Eliseo está de paso por Sunem y una mujer, a la que el texto describe como importante, le insiste para que se quede a comer. Sí, una insistencia que se convierte en costumbre. Eso es. Pero claro, la cosa no se queda en una simple comida. Y aquí es donde Joshua pone el foco. Esta mujer no se limita al gesto hospitalario de darle de comer. Ve algo más en Eliseo. Percibe algo, sí. Llega a decirle a su marido: «He aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios». Y ese reconocimiento, esa percepción de que no es un viajero cualquiera, es lo que lo cambia todo. A partir de ahí, su hospitalidad sube de nivel de una forma espectacular. Totalmente, porque no le ofrece la habitación de invitados. No. Le propone a su marido construirle un anexo a la casa. Literalmente, un pequeño aposento con paredes, dice el texto. Y no solo eso, se preocupa de amueblarlo. Y ojo a los detalles. Que son importantes. Importantísimos. Una cama, una mesa, una silla y un candelero. O sea, lo esencial para que un hombre de estudio y de oración se sienta en casa. El punto que subraya el autor es que no es un favor puntual. No, es una provisión permanente. Un refugio. Exacto. Y esa idea de permanencia, de ir mucho más allá de lo esperado, es justo el gancho que usa Josué para conectar esto con el Nuevo Testamento. Ahí está el puente del que hablábamos. Cita directamente del Evangelio de Mateo. ¿Qué dice? Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Un momento, pero ¿no es un poco forzado ese salto? Quiero decir, estamos hablando de un profeta del Antiguo Testamento y Josué lo conecta directamente con Jesús, que vivió siglos después. ¿Cómo justifica el autor esa conexión? Es una buena pregunta, porque es el eje de todo su argumento. Para Josué no hay salto. Su tesis es que el Dios que actúa a través de Eliseo y el Dios encarnado en Jesús son la misma entidad. Ah, vale. Operan bajo los mismos principios eternos. Por lo tanto, una promesa hecha por Jesús en el siglo I es para él la verbalización de una ley espiritual que ya estaba en vigor en tiempos de Eliseo. Entendido. No es que la regla empiece con Jesús, sino que Jesús la explica claramente. Eso es. El servicio a los enviados de Dios, según esta lógica, siempre ha tenido una recompensa garantizada. Y el autor también se fija mucho en el carácter de la mujer, ¿verdad? Muchísimo. La describe como una mujer virtuosa. Y para reforzarlo, acude al libro de Proverbios. La cita de: La mujer virtuosa es corona de su marido. La presenta como un arquetipo, un modelo de persona cuya motivación principal no es el que dirán, ni siquiera quedar bien con el profeta. No busca el reconocimiento. Para nada. Su prioridad, según la lectura de Josué, es agradar a Dios, y lo hace sirviendo a quien ella reconoce como su representante. Y esto nos lleva al giro de la historia. Porque ella hace todo esto sin pedir absolutamente nada a cambio. Sí. Pero tenía un anhelo profundo. Era estéril. Y aquí me gustaría que nos detuviéramos porque ¿por qué era tan crucial tener hijos en esa época? Es que es fundamental entender el contexto para captar el peso del drama. En esa cultura, la esterilidad no era solo una tristeza personal, era una catástrofe social y existencial. Una especie de estigma. Sí,
y a menudo se veía como una señal de maldición o de la ira de Dios. Significaba el fin de tu linaje, la desaparición de tu apellido, de tu herencia. No tener hijos era, en cierto modo, ser borrada de la historia. O sea que no era un capricho. Era una cuestión de identidad, de supervivencia social. Y a pesar de llevar esa carga, ella no le pide nada a Eliseo. Es el profeta quien, conmovido por su generosidad, le pregunta a su siervo, ¿qué, pues, haremos por ella? Él toma la iniciativa. Exacto. Y su siervo le dice la verdad. No tiene hijo y su marido es viejo. Y con esa información, Eliseo la llama y le suelta una profecía potentísima y muy específica. El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Una promesa casi increíble para ella. Tanto que su primera reacción es de incredulidad. Pero, efectivamente, se cumple al pie de la letra. Y según el análisis de Joshua, la naturaleza de esta recompensa es la clave de todo. Totalmente. No le da riquezas ni buenas cosechas, le da la respuesta a su necesidad más íntima, a la que ni siquiera se había atrevido a verbalizar. Ese es el punto. El argumento del autor es que el servicio desinteresado no provoca una bendición genérica, ¿sabes? Abre la puerta a una misericordia divina que conoce el anhelo más profundo del corazón y responde de forma precisa, personal y abrumadora. Y justo cuando parece que tenemos el final feliz de Manuel, la historia da un giro brutal. Pasan los años, el niño crece y, de un momento a otro, en un día normal en el campo con su padre, se desploma. Un dolor de cabeza, dice el texto. Dolor de cabeza. Lo llevan con su madre y muere en su regazo. Es un golpe devastador. Devastador es poco, y es aquí, en la gestión de esta tragedia, donde Joshua encuentra el núcleo de la fe de esta mujer. Porque su reacción es asombrosa. Es que lo es. No hay gritos, no hay desesperación que la paralice. Su dolor es inmenso, pero su fe, al parecer, lo es más. Actúa con una claridad y una determinación que hielan la sangre. Es que es increíble. Lo primero que hace es coger el cuerpo sin vida de su hijo, subirlo al aposento del varón de Dios. Ojo, a la habitación que ella misma había construido. Exacto. Lo acuesta en la cama de Eliseo, cierra la puerta y se va. El simbolismo es potentísimo. Está diciendo, este problema te lo dejo a ti. Lo pongo en el espacio que te consagré. Es un acto de fe extraordinario. Deposita la tragedia en el lugar de la promesa. Y a partir de ahí, se pone en marcha. Pide un asno, un criado y sale disparada a buscar a Eliseo. Y cuando lo encuentra, las palabras que le dirige y que el autor subraya con fuerza son la clave de todo. No le dice, por favor, ayúdame. Para nada. Le dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Suena casi a una amenaza. No es una súplica, es una exigencia. El autor lo interpreta exactamente así. No es un ruego, es una declaración de fe inquebrantable que se niega a aceptar un no por respuesta. Su lógica parece ser, el poder que me dio este hijo es el único poder que puede devolvérmelo, y no voy a soltarte hasta que lo hagas. Se aferra a la fuente del milagro original. Es una fe activa, casi testaruda. Y esa fe tan tenaz parece que funciona. Eliseo vuelve con ella. El relato a partir de aquí es muy físico, muy gráfico. Sí, lo describe con mucho detalle. Entra solo en la habitación, cierra la puerta y ora. Y luego se tiende sobre el cuerpo del niño, boca con boca, ojos con ojos, manos con manos. Y el texto dice que el cuerpo del niño entró en calor. Es una escena muy íntima y extraña. Después de ese primer contacto, Eliseo se levanta, se pasea por la casa, como si estuviera cargando energía o esperando algo, y vuelve a tenderse sobre él. Y entonces llega el clímax, descrito con un detalle fascinante. El joven estornudó 7 veces y abrió sus ojos. La vida vuelve, de forma explosiva, innegable. La restauración es total. Para la mayoría, la historia acabaría aquí. Un milagro increíble, una familia reunida, fin. Pero aquí es donde Joshua da el salto definitivo. Claro. Para él, la resurrección del niño no es el punto final. Para nada. De hecho, argumenta que es solo el principio de la verdadera lección. Para él, este milagro es como un tráiler, un avance de la idea central del cristianismo. Una prefiguración, ¿no? Exacto. Sostiene que la recompensa más grande,
y cito sus palabras, la solución definitiva a todo problema no es este milagro en sí, sino lo que representa. O sea que según Joshua, esto es como una maqueta a escala de algo que pasará mucho después y a lo grande. Esa es la idea. Esa es la idea, exactamente. Joshua lo dice sin rodeos. Esa solución definitiva se llama Jesucristo, a quien él define como la resurrección y la vida. Establece una identidad directa. Directísima, entre el poder que obró en esa habitación de Súnem y la figura central del Nuevo Testamento. Su afirmación es rotunda. Él es el mismo Dios que obró con Eliseo. Entonces, el mensaje que extraes de toda esta narrativa es que la historia funciona como una prueba de concepto, una demostración práctica de que para el Dios de la Biblia ni siquiera la muerte tiene la última palabra. Justo. Y esa demostración de poder, según su análisis, encuentra su máxima expresión siglos después. Ya veo. La historia de la tsunamita deja de ser un relato aislado de fe individual para convertirse, en la interpretación de Josué, en un microcosmos del poder redentor que él atribuye a Dios. Por eso, la conclusión de su escrito no es una reflexión teológica abstracta, es una llamada a la acción. Muy directa. Sí. Un llamado a aceptar, amar y servir a ese Dios, confiando en su poder para restaurar lo que parece irremediablemente perdido. Defensa divina, que no es genérica, que atiende la necesidad más profunda. Luego una prueba de fe brutal. Y finalmente, una restauración milagrosa. Una restauración que, para el autor, solo es una sombra de una esperanza mucho mayor. Y para que no se quede en una historia bonita, el texto termina con 2 preguntas. Para la reflexión. Sí, 2 preguntas directas. La primera es, ¿estoy dispuesto a servir a los enviados de Dios aún sin esperar recompensa visible? Esto va directo a la motivación, ¿sabes? ¿Servimos por cálculo o por convicción? Es una pregunta potente. ¿Y la segunda? La segunda lleva el concepto al presente de la persona que lee. Pregunta, ¿confío plenamente en Jesucristo no solo para la vida eterna, sino para restaurar lo que hoy parece perdido? Uf, esa es todavía más directa. Saca la fe del plano futuro y la obliga a enfrentarse a las crisis concretas de hoy. El autor está preguntando si se cree en ese poder restaurador aquí y ahora. El análisis de Joshua nos deja con una idea final para darle vueltas. Una de esas que se te quedan resonando. Si una fe tan activa, tan decidida, casi obstinada como la de esta mujer, pudo, según este relato, provocar la reversión de algo tan final como la muerte, ¿qué imposibles de la vida actual, qué situaciones que ya damos por perdidas, podrían estar esperando un nivel similar de fe y servicio para ser transformadas?